la unidad número 2 que tiene que ver con la clase de percepción, ¿sí? Si tienen alguna pregunta en el medio de la presentación la pueden hacer porque puede ser la duda de alguno de sus compañeros, ¿no? Bueno, habíamos hablado un poco respecto de algunas teorías cognitivas desde la percepción que podían explicar, digamos, algunos fenómenos perceptivos. Eh, Principalmente habíamos hablado del tema del reconocimiento de objetos, la identificación de patrones, etcétera. Ahora vamos a profundizar un poco en algunos aspectos de los órganos sensoriales, ¿no? Y para eso vamos a arrancar con el capítulo de Morris, que ustedes lo tienen. Ah, de paso voy a buscar el libro mientras admito a la persona que vamos a admitir, a Paulina Frapoli. Bueno, de repente son tres más. Vamos a admitirlos a todos y denme un segundo que voy a buscar el libro mientras voy a poner pausa. Continuamos entonces. Bueno, vamos a trabajar con el capítulo 3 de Morris, ¿sí? Es este capítulo de acá, que habla un poco de sensación y percepción. Es un capítulo bastante largo y la parte divertida es la que viene. Esta es la primera parte, que es una parte aburrida o más densa, así que vamos a pasarla media rapidito porque tampoco es lo que nos termina de importar. Pero bueno, ya que estamos, me parece que está bien que lo veamos. Bien. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos diciendo... Bueno, no admito más porque si no, no puedo grabar la clase. Y esta clase es para los que tampoco están. Nosotros venimos diciendo un poco, que ya lo veníamos diciendo en la clase pasada, ¿se acuerdan? De que el tema de que la sensación es la vivencia subjetiva que nosotros, digamos, la percepción es la vivencia subjetiva que nosotros tenemos, pero que sin embargo comienza justamente cuando diferentes energías chocan nuestros órganos sensitivos, ¿sí? Que son neuronas que son modificadas, o sea, neuronas que han sido modificadas, adaptadas para responder a algún tipo de energía del mundo externo, ¿no? Entonces la sensación es ese impacto, digamos, sobre la célula receptora, y recuerden que las células receptoras cada una puede producir un solo tipo de señal, digamos. Las células visuales producen señales que serán codificadas como visuales. Por eso si apretamos el ojo, vemos como un redondelito anaranjado en mi caso. Y no es que... sentimos la presión obviamente, pero también vemos, digamos. Y la presión no la siente la retina, la presión la siente justamente la piel alrededor del ojo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de ver es un poco cómo es este proceso de la sensación, que es un proceso que es bastante complejo, ¿sí? Lo que genera complejidad es la cantidad de receptores que tenemos, de células receptoras que tenemos, y cómo se organiza esta información para viajar hasta la corteza y cómo también se organiza la corteza, ¿sí? Justamente cuando recibimos un estímulo externo se activa un patrón que es diferente intensidad de descarga, frecuencia de descarga y diferentes neuronas que se descargan. Entonces va a haber un patrón específico que va a ser el resultante de ese patrón, lo que nosotros percibamos finalmente. Una cosa que empezamos a esbozar la clase pasada y que vamos a continuar, vieron que veníamos diciendo que no todo la energía que llega a nuestros sentidos pasa a ser parte de la percepción. Lo primero y principal es este concepto de umbral, que es un concepto que describe Fechner en el siglo XIX, que el concepto de umbral tiene que ver con aquello que nosotros podemos o no podemos percibir, ¿sí? Nosotros no podemos ver, por ejemplo, luz ultravioleta, ni podemos escuchar sonidos ultrasónicos, pero otros animales sí, ¿sí? El umbral, ¿cómo se mide el umbral? Básicamente yo te estimulo, ¿sí? Te doy una estimulación, puede ser, por ejemplo, auditiva, y le voy bajando el volumen a esa auditiva hasta el punto en que vos ya escuches menos del 50% de las veces el tono que yo te presento. Si yo te pongo un tono, y voy bajando el volumen, hay un momento en donde vos ya lo dejás de escuchar. Ahí se dice que se llega al umbral. Por lo tanto, el umbral es la intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación, ¿sí? Ese es el umbral absoluto. Cada persona va a tener umbrales distintos, y esto también varía a la vez que nos ponemos viejos y nos ponemos cada vez más sordos. El umbral absoluto, nuestro umbral individual baja.
Después hay tecnicismos respecto de cómo medir el umbral, etcétera, etcétera, que todo tendrán que leerlo del texto. Vamos a, como dije, pasarlo todo más rápido. Si tienen algo que decir, me interrumpe porque yo no estoy viendo ahora el chat, estoy nada más con la diapo. Si ustedes también la pueden ver. Profe, Sí. puede ser que no estés compartiendo, no estamos viendo nada. Yo no puedo escribir. Qué desgraciado. Sí, no estoy compartiendo. No estaba compartiendo, yo arranqué de lo más pancho. Profe, ¿puede Sí. ser que también tendrías que estar grabando las clases o no? La estoy grabando. Volvemos acá entonces. Bueno, ahora sí tendrían que estar viendo, ¿no? ¿Y ahí ven? Sí, ahí. Pan- Sí, sí. pantalla. Ahora sí, ahora sí. Bien, pantalla completa, bien. Bueno, entonces les vuelvo a mostrar un poco las diapos, aunque sea, la bibliografía. Esto que decíamos de sensación, percepción, células receptoras, que son neuronas modificadas. Esta idea de que la sensación es el patrón resultante de la descarga neuronal, el gráfico de los umbrales. Y justamente uno se podría poner a pensar por qué tenemos umbrales, cuál es la función de los umbrales, y en realidad es una mala pregunta porque sería muy extraño que percibamos absolutamente todo, ¿no? Que podamos captar todas las energías del universo, seríamos como, ¿qué seríamos? Sino que los sentidos justamente fueron evolucionando para poder capturar elementos relevantes del entorno, ¿no? Eso después no lo vamos a llegar a ver, pero lo vamos a esbozar. Entonces, justamente el umbral son los límites de los límites físicos, de alguna manera, de nuestra percepción. Y justamente nuestros sentidos, todos los órganos de los sentidos, tienen lo que es la adaptación sensorial. ¿Qué es la adaptación sensorial? Que cuando yo tengo estímulos muy intensos, muy fuertes, mis sentidos se vuelven como defensivos, más toscos, ¿sí? Por ejemplo esto, cuando hay mucha luz, la pupila se achica para que entre menos luz. Cuando hay sonidos muy fuertes, los músculos de la oreja se tensan para hacer que el tímpano vibre menos. Y esta adaptación se genera en todos los niveles. Ese es el nivel más básico, el nivel de entrada. Pero esta adaptación se va dando en todos los niveles del procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, esta adaptación sensorial lo que hace nos protege de los estímulos que son demasiado intensos o de los estímulos cuando nosotros no los esperamos. Por ejemplo, cuando escuchamos, hay un acople y escuchamos con auriculares un acople, no lo esperamos y eso nos hace como mucho dolor, ¿sí? Pasados los umbrales, por ejemplo en la audición, pasados los umbrales más altos, no percibimos sonido, sino que percibimos dolor. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se está rompiendo, ¿sí? Se está siendo traumatizado. Entonces, nosotros, y esto también para las teorías del traumatismo, cuando nosotros no estamos preparados para una situación estresante, generalmente desarrollamos una memoria más traumática. Entonces la adaptación sensorial no es no es eso exactamente, pero justamente nos permite proteger nuestros sentidos. Bien, otra forma también de entender la idea del umbral es esta idea de la diferencia mínima perceptible o diferencia apenas perceptible, que estos tipos de experimentos son los que se hacían en el laboratorio de Wundt, ¿sí? Yo te voy poniendo, por ejemplo, dos tonos, uno más grave y otro más agudo, y después los acerco esos tonos hasta que los dos tonos son casi iguales. Y antes de que lleguen a ser iguales, depende en qué lugar de la escala esté, los vamos a empezar a escuchar como iguales. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la diferencia real entre dos estímulos no define si yo los percibo como diferentes o no. A ver si me explico. Si yo estoy trayendo, no sé, fui a la verdulería y compré medio kilo de, qué sé yo, de tomate y 250, un cuartito de cherry. Entonces yo pongo en una bolsa los tomates y después le agrego los cherries. Yo noto la diferencia de un cuarto de kilo de peso. Ahora, si yo estoy levantando una pesa de 25 kilos y le agrego un cuarto de peso a esas pesas, no voy a notar la diferencia. Entonces,
¿Cómo es esto? La diferencia apenas perceptible, lo mínimo diferencia que yo lo puedo percibir, ¿no es siempre la misma? No, no es siempre la misma. Depende justamente del lugar en la escala en la que yo esté, ¿sí? En la escala de la percepción posible, ¿no? Esto justamente es lo que es expresado en la ley de Weber que hablábamos la otra clase, ¿sí? La ley de Weber va a decir que el cambio en la sensación, el delta I, ¿sí? Es proporcional al peso de la constante, al peso del estímulo, digamos, al estímulo original por una constante, ¿sí? Y es justamente después acá abajo, si ustedes ven, se ve la ley de Weber y después el ajuste que le hace Fechner. Se entiende, digamos, el cambio en la percepción no es lineal respecto del cambio en el peso o la intensidad del estímulo, sino que es una fracción constante, ¿sí? Es un caso, el umbral mínimo va a ser una fracción constante de la diferencia de pesos, ¿sí? Por ejemplo, un cuarto. Entonces, en 10 kilos, un cuarto son 2 kilos. Y en un kilo, un cuarto son 250 gramos, ¿sí? Entonces, la diferencia entre los dos pesos va a estar dada justamente por esa fracción. Hasta acá todo claro. Esto es lo que dice la ley de Weber. Fechner después la va a complejizar, la ley de Weber, y va a decir, sí, pero no solo eso, también percibimos solo dentro de los umbrales, entonces hay que corregir esa ecuación por los umbrales. Y después también se da cuenta que ese cambio en la sensación es logarítmico respecto de el estímulo, y juntamente plantea la ley de Fechner, que es que la sensación es igual a 1 sobre la constante, que la constante es una fracción, que es la fracción de Weber, que la saco empíricamente pidiéndole a la persona que me distinga entre dos pesos, por el logaritmo de I, ¿sí? Cuando la ley de Weber era más sencilla y decía justamente que la variación en la intensidad percibida es igual a la constante por la intensidad. Estaría bueno que lo sepan y que lo vayan viendo, pero la idea es más o menos que entiendan. No les vamos a pedir la fórmula ni que hagan nada al respecto de esto. Acá puse justamente, vamos a ver un video donde se explica la ley de Weber en YouTube, que podemos mirarlo ahora en la clase, total. Tenemos un rato. Well, I thought we'd kick off by doing a little experiment with you, Brady. I've got some weights. Hay subtítulos en castellano, quiero creer. Subtítulos. Bueno, están en inglés. Vamos traduciendo. Here, and I want to see how sensitive your hands Tiene are. pesas y quiero ver cuán sensibles son las manos. Don't mean sensitive hands. I want you to lift some weights. This is a workout session, and I want to see if you can tell the difference between how heavy different things are. So I think I'm going to take the camera. Quiero ver si puede ver la diferencia entre cuán pesados son las Not dos the most flattering angle though. estímulos. Which one of those is heavier? That one. Correct answer. Right, so that one is, Can I look? yeah, 120 grams. Okay. And in your other hand, you have 100 grams. Okay. Okay, now, I'm going to make it slightly harder. You could tell the difference between 120 and 100. So you can sense 20 gram difference there. Bueno, es un chiste porque está filmando para el... Dice que puede filmar bodas. Vaguely usable. I hope so. Bueno, el tipo se dio cuenta que uno pesaba 100 gramos y el otro 120, ¿no? Okay, now, have a go now. I feel like that's heavier. Incorrect. So that is 200 grams and 220, and you can't tell the difference. Y acá también hay 200 y 220 gramos, la diferencia absoluta son 20 gramos, pero no se da cuenta cuál es el más pesado. Ernest Weber discovered in 1834 when he did exactly this experiment. He noticed that even though you can sense a small change, Dice que aunque puedas sentir los pequeños cambios entre dos pesos cuando los pequeños son pequeños, a medida que
aumentan los pesos, ya no podés notar las diferencias sutiles en el peso. Entonces la diferencia mínima perceptible cambia en función de los pesos de los estímulos. Entonces el cambio en la intensidad, el delta I, depende del radio entre la intensidad y una constante. When you're at 200 grams, you need a much bigger difference, that smallest, just noticeable difference, before you can detect it. And the thing is that although in weights, you're not often in that situation where you're testing different weights, actually, I think that this Weber's law applies to a lot of different situations. So, you know, if you're bueno, lo interesante es que aplica a diferentes situaciones, justamente. Someone maybe turns on their iPhone torch, and you can see it kind of like lights up. Entonces habla de la luz, etc. No lo vamos a terminar de ver porque lo recordaba más entretenido. And this explains why, as you get older, years seem as though they're going faster. Time kind of speeds up as you get older. Esto es lo que yo decía la otra vez, de que el tiempo pasa más rápido cuando envejeces. Debe haber subtítulos en castellano, si no hay miles de estos para ver, pero les copio del campus. ¿O quieren verlo ahora? No sé dónde estamos. Les paso el link. Como quieran. Profe, igual tiene subtítulos en castellano. Ah, ¿dónde estaban? No los vi. Abajo hay una opción que te deja ponerlo en cualquier idioma. Cuando pones subtítulos. No, ¿ves? Ah, traducir automáticamente. Ay, mirá. Gracias. Sí, esto sí puede ser. The ratio of how Bueno, long that ya que year tiene is to how subtítulos lo long dejamos. your life has been ends up getting smaller and smaller and smaller. So how it feels changes over time. So this here is Weber's law, but what it means is that the way that we experience things in life actually follows a logarithm. So if you think about how something feels, your response to something, and then you compare that to the sort of intensity of whatever it is you're feeling. So this could be light, it could be sound, it could be weights. The way that this changes, it takes sort of this shape here, this kind of logarithmic shape. So what that means is, if you start off down here, and you're at a very low weight, okay, and then you take a really tiny change in the weight, so this 20 gram change, so this is going to be I, this will be I plus delta I. The difference, how that feels, is going to be quite big. But then if you're over here, so now this one will be sort of 100 grams down here, and let's say when you're over here, you're up at 200 grams. Oh, I've made my y-axis too small. Even if you take the same change in weight, so I plus delta I, let's make this an I1, an I0. That same change in stimulus is going to feel like almost nothing. Ven, acá queda re claro, cuando te dibujan la curva logarítmica y ves que al principio de la curva dos pesos de la misma diferencia se perciben como muy diferentes, al final de la curva que se vuelve asintótica ya dejamos de percibir las diferencias. Pero en realidad sobre... Bueno, terminemos. The exact parameters on this curve change depending on what you're talking about. So there'll be one curve for light, there'll be another curve for sound, sort of how quickly it goes up and how quickly it bends over. But the basic mathematical structure of this, which has been shown time and time again in all sorts of different experiments, is that we perceive things logarithmically. If there is an amount, a change in stimulus that you can just about notice, and we know exactly, because of this equation, where that is, depending on what you're talking about. People who do marketing use this completely to their advantage. So I swear that Cadbury's Dairy Milk, over time, has gradually got smaller and smaller and smaller. And no doubt it probably has. But the people who make these decisions know this equation, know the way that we perceive things is logarithmic, and know the exact amount that they can shrink their chocolate bar by before you notice that that's what they've done. Don't they have to put
the mass, the weight on the Yeah, die. but no one checks those things, do they? Or, so also, they're really expensive items. They know that they can creep up the price by a much bigger sum before you'll notice that the price has changed. Whereas things that are really cheap, buying sort of pints of milk or eggs or whatever, you've got to be a lot more careful. You can only eke it up by a couple of pennies before people start to notice. Well, so the reason why I came across this was because I was doing some research into how judges make sentences, how they decide on sentences. And actually, this stuff becomes really important. It's not just sort of people trying to make a little bit more money or noticing different size weights. 3 months in jail is 3 months in jail. It doesn't matter whether you have been in jail for 3 months already or if you've been in jail for 30 years already. 3 months in jail costs the same amount of money to the taxpayer. You're still depriving someone of their freedom the same amount. But the thing is that a 6-month jail term feels a lot longer than a 3-month jail term. But a 20-year and 3-month jail term doesn't really feel like that much more than a 20-year jail term. And so, as a result, there's this study which looks at the sentences that people give out, that judges around the world give out, and there are these huge gaps in the timelines that are available to them. And it's because of this. It's because it just doesn't feel like enough of a difference to give someone a sentence that's not one of these kind of preferred numbers. So you get lots and lots of fine granular sentences down low, and then you just get nice big round numbers like 20 years and 30 years. Because people think logarithmically. Thank you for watching. Now, in the past, you've probably heard me talk about Brilliant, the site full of puzzles and quizzes and lessons, all about mathematics and Nos science. quieren vender algo ahora. File, Bueno, so they know ya you está. came from here. There's loads of free stuff on the site, but the URL below. Quedó más o menos claro, digamos, la idea de esto, de la cuestión logarítmica de la percepción. Y eso, bueno, eso tiene que ver con cosas que vimos, o sea, cosas ya que estamos, no son de nivel de grado, son como cosas más locas, pero ¿se acuerdan cuando vimos un poco lo que son los fractales y la recursividad? Parece ser que nosotros tenemos esa forma de pensar logarítmica justamente porque tenemos 5 deditos. Lo mismo que el sistema decimal. El sistema decimal matemático viene porque tenemos 10 dedos. Entonces nosotros tendemos a pensar en esta forma no aditiva, no es que sumamos, sino que nuestra cabeza va como multiplicando 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25 o 5, 5, 25, 25, 25, 500, no sé cuánto, etc. Rafael, perdón. Sí, ¿Podrías enviar el link al chat del Meet? Así nos queda, por fin. dale. Profe, Sí, entonces lo que sucedería que usted dice que cuando uno se pone más viejo, ¿qué pasaría? ¿El umbral es más bajo, digamos? O sea, ¿queda la curva más baja? no, es como esto del peso. Pero acá no, porque es como esto del peso. Sí, ¿se acuerdan la función logarítmica? Fechner después la corrige a esto y le agrega justamente los umbrales. Pero vamos hasta la ley de Weber. Y hace la ley de Weber-Fechner. ¿Por qué? Porque no responde el sistema perceptual, por ejemplo, en el auditivo, no responde a todas las frecuencias iguales. Las frecuencias, que son las frecuencias asociadas a la voz humana, nosotros las escuchamos más fuerte. Nuestras neuronas, entonces hay una curva que se llama curva de Fechner-Munson que describe esto. No es lineal la respuesta de los receptores, ni siquiera es un logaritmo ajustado, que lo hace Fechner después, pero no vamos a ir hasta ahí. Vamos a quedarnos con Weber. La respuesta perceptual es logarítmica, ¿sí? Sigue este dibujo. Entonces, esto lo vamos a llamar delta I, ¿sí? Delta I significa la variación, es, por ejemplo, si esto es 1 y esto es 2, esto es 2 menos 1, esto es 1, ¿no? Es la variación, delta I, la variación en la intensidad del estímulo. Vamos a suponer que esta variación de la intensidad del estímulo es 1. Supongamos justamente, hagamos una escala para que pongámosles números aunque sean arbitrarios. Supónganse que todas las liñitas que yo hice acá son iguales y que cada una de estas es 1, ¿no? Entonces yo voy acá, tic, 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 ¿sí? Entonces,
a ver si se ve, una variación de la intensidad en una unidad, fíjense que me da una variación en la percepción en 2 unidades. ¿Sí? Esto es, cuando soy muy chico, el tiempo pasa muy lento. O si estoy pesando 2 pesos 100 gramos, percibo una diferencia de 20 gramos como una diferencia grande. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la misma diferencia de intensidad de 1, ¿sí? Si tengo la misma diferencia de intensidad de 1 al final de la curva logarítmica, ¿sí? No lo veo yo, acá, y me fijo, fíjense que la diferencia en la percepción es más chiquitita, es casi de medio comparado con acá. Cuando soy más viejo, la misma cantidad de tiempo parece mucho menos tiempo. O si tengo 10 kilos y le agrego 20 gramos más, lo voy a percibir como un cambio muy pequeño. En realidad no lo voy a percibir en esa diferencia, pero si tengo, qué sé yo, acá eran 100 gramos, 20 gramos, pónganle 150 gramos, voy a percibir la menor. ¿Sí? Esto es lo que explica la ley de Weber-Fechner. Y lo que es interesante de la ley de Weber-Fechner es, primero, que está muy apoyada empíricamente, que tiene un sustrato neuronal, que conocemos todas las ecuaciones matemáticas para hacerlo, podemos simularlo en computadoras, y es algo muy básico, pero que determina un montón de procesos superiores. Porque directamente nos está mostrando cómo nosotros configuramos el mundo. Entonces ya eso nos va a determinar, digamos, que nosotros respondamos a ciertas energías del ambiente y no a otras, obviamente determina lo que podemos y lo que no podemos hacer. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de pavadas, pero que no tenemos que olvidarnos. ¿Sí? Es como si tuviéramos alas y pudiéramos volar, el mundo humano sería distinto. Pero bueno, el mundo humano es como es porque también nosotros estamos determinados por este tipo de cuestiones. ¿Se entiende lo que digo? ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a arrancar un poco con el tema del sistema visual. Lo voy a pasar rápido porque si no vamos a estar un montón de tiempo, porque es muy largo el capítulo y es muy específico. Yo imagino que algo de esto vieron en neuro, pero vamos a repasar algunas cosas. Todos sabemos más o menos el tema del ojo, cómo está compuesto, ¿sí? Que tenemos detrás del ojo, tenemos una capa fina que es la retina, que va a tener neuronas, en la cual va a haber un punto que es una pequeña hendidura, donde hay una concentración más grande de conos y bastones, que justamente son, hay solo conos, me parece, en la fóvea, perdón. Pero hay una concentración más grande, que es lo que nos permite darle nitidez, ¿sí? Todos los axones de estas neuronas van a conectar a interneuronas y van a salir justamente por el nervio óptico. Después tenemos la córnea, el cristalino y el iris, que nos van a permitir de alguna manera hacer foco. ¿Sí? Todos sabemos que se proyecta una imagen que es invertida, pero que nosotros no vemos invertida. ¿Sí? Acá vemos justamente que la retina tiene células receptoras sensibles a una fracción pequeña del espectro de energía, ¿sí? Que son los rayos, ¿sí? Esos rayos de energía, a los cuales nosotros, o por lo menos la visión, responde solamente a una pequeña parte, ¿sí? De todo eso. Y justamente nosotros en la imagen, la 3.4, vemos la retina. Esto se hace a través de un estudio que se llama fondo de ojo, que lo hacen los oftalmólogos. Que una cosa que también muchas veces olvidamos es que nosotros los seres humanos y muchos animales tenemos un pedazo del cerebro expuesto, ¿sí? Los ojos son un pedazo del cerebro, están justamente. Entonces, a través del fondo de ojo, yo puedo ver el estado, digamos, de la retina, que sirve para ver cómo está la irrigación, qué sé yo, pero también nos permite evaluar el estado de las neuronas del ojo. Y ahí vemos que hay un punto donde es como que parece como un agujerito, que es justamente donde sale el nervio óptico. De ahí atrás saldría, lo estamos viendo, es como si te ponen un coso acá en el ojo y te sacan una foto. De donde sale el nervio óptico, y vemos un lugar más oscuro que justamente es la fóveda, que es donde nosotros hacemos foco. Y la retina, ya les dije, contiene 2 tipos de células receptoras, los conos y los bastones, ¿sí?
contiene 120 millones de bastones y 8 millones de conos, o sea, mucho más bastones que conos, y los bastones responden al nivel de gris y de negro, y los conos van a responder a los colores, ¿sí? Justamente a la noche nosotros vemos con los conos, y vieron que a la noche nosotros vemos todos en tonos de gris, no vemos colores a la noche, ¿sí? Y como les decía, los conos se encuentran principalmente en la fóveda, porque justamente lo que nos permiten es la nitidez de la imagen, ¿sí? Es como cuando vieron que hay mucha oscuridad, si ustedes tienen una cámara de foto y quieren sacar una foto en la oscuridad, la foto les va a salir borrosa, pero si la sacan blanco y negro no. Bueno, es esa misma idea. Bien. El cableado justamente es bastante complejo del ojo y de todo el sistema. El cableado lo vamos a llamar, digamos, a cómo o sea, estoy viendo un color que estimula una luz, que estimula un determinado grupo de células, esas obviamente se activan y van a mandar el mensaje. Ahora, ambos conos y bastones se conectan a las neuronas bipolares. ¿Se acuerdan? Estas las vieron en psicobiología, tuvieron que haber visto las neuronas bipolares, que son aquellas que tienen justamente, que son así, esta formita, ¿no? La dibujé medio a lo bestia, pero tiene esa formita, ¿sí? Un axón, una neurona, y un axón, una dendrita, y el cuerpo neuronal en el medio, que permiten justamente un paso rápido de la información, ¿sí? Justamente en la fóveda, que es la parte donde nosotros vemos nítidamente, que es donde enfocamos, ¿sí? Que sería el foco de nuestra percepción visual. Vieron, ahora yo estoy viendo acá, estoy leyendo este texto y no estoy consciente del entorno, de alguna manera. Los conos se conectan, cada cono a una neurona bipolar. En otros lados, varios bastones y conos, ¿sí? Se conectan a una sola neurona bipolar. Entonces la neurona bipolar es como un centro de distribución, que finalmente la neurona bipolar va a ser la que va a proyectar hacia el nervio óptico, ¿sí? Entonces justamente ahí tenemos una primer pérdida de información, un primer resumen, que es un resumen que está determinado por el cableado. Hay cosas que yo ya no veo con nitidez porque no me permite el sistema nervioso verlo con nitidez, ¿sí? Bueno, después vayan leyendo. Entonces, en términos generales, se proyecta la luz, ¿no? Por toda la retina, el cristalino, que hacen foco justamente en la fóveda para hacer foco, pasa entre las células ganglionales y las células bipolares y llega a los conos y bastones de la parte posterior de la retina, ¿sí? Los conos y bastones están justamente detrás de la retina. Estos conos y bastones responden transmitiendo la información a las células bipolares, que las ven acá, que son las rositas, que ven que hay más de un cono conectado, por ejemplo, acá a las células bipolares. Ven la diferencia entre los conos y los bastones, que se llaman así por la formita. Y de ahí pasan justamente a las células bipolares, a las células ganglionares, que las células ganglionares son las células de los nervios, ¿sí? Vieron que ustedes tienen los ganglios medulares, son donde están los núcleos de los axones que conforman los nervios. Y los axones de las células ganglionales se unen formando el nervio óptico, como vengo diciendo, el cual transmite justamente la información de los ojos al encéfalo. Ahora, justamente, no vemos con los ojos, sino vemos con el encéfalo. Los mensajes tienen que llegar hasta la corteza visual primaria y de ahí a la corteza visual secundaria y al resto, para que nosotros podamos percibir, ¿sí? En el lóbulo occipital. Entonces, ya tenemos la primera complejidad de que los conos y los bastones se comunican, digamos, de manera específica. Después todo eso pasa al nervio óptico. Además hay interneuronas que ahí no sabemos bien qué está haciendo, pero procesan información. Y finalmente salen del ojo por el nervio, ¿sí? Pero antes de llegar al encéfalo tienen que pasar por un par de lugares, ¿sí? Tienen que pasar principalmente por el quiasma óptico,
que el quiasma óptico es el lugar donde justamente se cruzan, ¿sí?, los tractos, ¿sí?, los nervios, y la mayor parte de la información del ojo derecho va para el ojo izquierdo y la mayor parte de la información del ojo derecho va a pasar al hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces acá justamente, vieron, es igual que la información sensitiva de la médula espinal, que también se cruza, ¿sí? Ustedes saben que la corteza motora derecha controla el movimiento de la mano izquierda y la corteza motora izquierda controla el movimiento de la mano derecha. Está cruzada. Lo mismo pasa con los ojos. Pasa lo mismo y justamente se cruzan en este lugar que es el quiasma óptico, que el quiasma óptico además podría llegar a estar involucrado en otras funciones como por ejemplo la regulación del sueño. Y tiene mucho sentido, pero esto lo van a ver en neurociencias. Pero bueno, nuestra sensación de sueño, vigilia también está determinada por la luz solar, entonces eso lo mide el ojo. Entonces acá vemos justamente como la mayoría del campo visual izquierdo, por ejemplo, que está en rojo, impacta y es procesado por el hemisferio derecho. Ojo, no es que todo el campo visual izquierdo es procesado por el hemisferio derecho. La gran parte del campo visual izquierdo es procesado por el ojo derecho, y una parte igual hay unas vías que siguen paralelas, ¿sí? Pero es un porcentaje pequeño de eso. Bien. Otra reducción de la información que el ojo percibe tiene que ver respecto de del nervio óptico. Nosotros dijimos que hay 125 millones de bastones y 8 millones de conos. O sea, tenemos 133 millones de células receptoras. Ahora, de esas 133, solo algunas tienen una conexión privada justamente con las neuronas bipolares que transmiten directo al nervio óptico. Las otras ya conectan con varias células receptoras tienen una sola estación de relevo. Es como si yo les doy... imagínense que estamos jugando al teléfono descompuesto y les doy una frase, agarro a 10 personas de ustedes y les doy una frase de 10 palabras. Y a cada uno le doy una palabra. Después le digo que a una sola persona, ¿sí?, le digan la palabra, pero de esas 10 palabras que recibí yo, puedo transmitir nada más que 7 palabras, por decir una cosa. ¿Se entiende? Esto es más o menos el proceso, digamos, la pérdida de información que hay, ¿sí? En el sentido de que al no poder transmitir información, yo la voy perdiendo de esa información que yo recepciono. ¿Se entiende? Digo recepciono porque no percibo. Justamente acá se empieza a perder información. Bueno, de todas estas células, ¿sí? El nervio óptico tiene alrededor de 1 millón de células ganglionales. O sea, fíjense, de 132 millones 33 millones de células, tienen que hacer conexión nada más que con cerca de 1 millón de células. O sea, estamos perdiendo 132 millones de bytes de información. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad el nervio óptico de transmitir más que eso, ¿sí? Por lo tanto, se ve combinada y reducida de alguna manera, ¿sí?, que eso son cosas que realmente desconocemos, para adecuarse justamente al nervio óptico. Por lo tanto, las células ganglionares no es simplemente que están ahí porque son los núcleos, sino que de alguna manera resume y organiza la información, ¿sí? Entonces ya vemos que hay un primer proceso. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos de esto? Sí, todo muy lindo con la información cognitiva, pero ya hay un resumen de la información al nivel del ojo, justamente, ¿no? Después, bueno, el quiasma óptico que ya les estaba avisando, que ya les decía antes, etc. Bien, una vez que cruza por el quiasma óptico, que queda más o menos en el medio del encéfalo, llega finalmente a la corteza visual primaria. La corteza, esto también lo vieron en neurociencias, ¿qué es la corteza? La parte superior del cerebro. ¿Y cómo está organizada? Sí.
que el primero era primitivo y arriba del todo estaba, digo, la corteza. No, pero la corteza misma, ¿cómo está organizada? ¿No son los lóbulos? Sí, sí, está organizada en lóbulos, perfecto, que son las zonas de la corteza. ¿Y la corteza cómo es? ¿Es una capa ancha, es una capa fina? Es una capa muy fina, de 5 o 6 milímetros, y que está organizada en 6 áreas. En algunas hay cuerpos neuronales y en otras hay axones. ¿Sí? Esto lo van a ver en neuro. Bueno, llega justamente a la corteza occipital, que está organizada en capas como les mostraba en esta fotografía de acá, ¿no? Entonces, ven, acá están las capas de la corteza, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y el encéfalo tiene que traducir justamente todas estas señales en imágenes visuales. ¿Cómo lo hace? Parece que hay células en la corteza visual que están especializadas y responden solamente cuando se activa un determinado tipo de patrón estimular. ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, los movimientos en la orientación. Hay células que responden solo cuando ven un objeto que está derecho, células que responden solo cuando ven un objeto que está inclinado en 45 grados, células que responden solo ante el movimiento. ¿Sí? Que justamente esta es la teoría de David Hubble y de Thornton Weissel, que ganaron el premio Nobel justamente por esto, que es descubrir, y acá ustedes pueden ver justamente el modelo de Hubble y Weissel dibujado en este cono donde están las diferentes cortezas y las conexiones. No vamos a entrar en mucho detalle con esto, pero parecería ser que inclusive las neuronas están dispuestas en el espacio de tal manera que responden inclusive el campo perceptual está organizado en la corteza también, y esto en el hipocampo sobre todo también, pero es otro tema que va a ver con memoria. Profe, Sí, bueno, aparte para agregar y para preguntar también, sí. me acuerdo que en el primer cuatrimestre, creo que psicobiología del comportamiento nos habían contado un fenómeno que se llamaba la visión ciega, puede ser. Sí, Que te quería preguntar si tenía que ver con eso, con que más allá de que no se genere una imagen, siempre se responde a un patrón, digamos, más allá de la imagen que se genera, digamos, a lo consciente, a lo que uno se da cuenta que ve o no ve, los patrones, o sea, existen los patrones igual para las respuestas. no termino de seguir tu comentario, pero si lo puedes desarrollar un poco más, seguro que te sigo. O sea, mi pregunta es que, digamos, las respuestas a los patrones están más allá de que haya imágenes Ahí va. conscientes. Sí, es que sí, lo que vos querés decir es que yo puedo tener una respuesta en los patrones aunque no haya un estímulo que lo despierte. Exacto. Sí, sin ir a la alucinación. Sin necesidad de hablar de alucinaciones. Sí, totalmente. Esos fenómenos, bueno, son. Bien. Sigamos entonces, pero sí. Bueno. Y hasta acá estamos hablando un poco de reconocimiento de patrones, que fíjense que lo nombramos también porque la clase pasada hablamos de las diferentes teorías de cómo nosotros reconocemos los objetos. Porque lo que nos interesa en realidad a nosotros, no hay que olvidarse de que, obviamente, los seres humanos tenemos una cierta placer estético que obtenemos a través de la vista, en el arte, pero en términos generales nosotros queremos navegar en un mundo de objetos reales. Entonces esa es la importancia de la visión. La visión me permite agarrar y tomar agua, tomar mate, vivir. Entonces, bueno, ¿por qué vemos en color y cuál es la necesidad de ver en color? Sabiendo que no todos los animales vemos en color, etcétera, etcétera. Discusiones interesantes, pero bueno, algo de la psicología evolucionista, explica un poco eso. Dentro de lo que es el color tiene justamente 3 características. El matiz o el color propiamente dicho, la saturación, que es cuán cargado de tinta, digamos, está ese color, y la brillantez, ¿no? Que va del blanco al negro. ¿Sí? Todos los que han jugado alguna vez con color o en la escuela primaria, que les enseñan justamente los colores primarios y los van combinando, saben que existen, digamos, dos
dos formas de generar color, la síntesis sustractiva y la síntesis aditiva. ¿Sí? La síntesis, vamos a arrancar con la síntesis aditiva, funciona con luz. Y dice justamente que cuando vos sumás, ¿no? Que la luz blanca es la suma de todas las luces de todos los colores. Eso lo sabemos todos. Esa es la teoría aditiva. Entonces vos le vas sacando diferentes partes del espectro a la luz blanca y conseguís los otros colores. Entonces esto llevó a pensarle a Helmholtz, justamente, nuevamente el genio de Helmholtz, la teoría tricromática, ¿sí? Que justamente que dice que el ojo, si hay tres, con la combinación de tres luces distintas, ¿sí? El verde, el azul y el rojo, obtenemos casi todos los colores. La visión cromática debe haber, esto imagínense que todavía no tenían microscopio eléctrico cuando describían estas cosas, siglo XIX, ¿no? Dice que debe haber células sensibles a los colores, unas que respondan al verde, otras que respondan al azul violeta y otras que respondan al rojo, ¿sí? Y que con esta combinación de colores nosotros, mezclando las señales de estas tres neuronas, nosotros percibíamos todos los colores. Y bueno, justamente acá va a hablar, al que le falte uno de estos receptores, va a tener lo que conocemos como daltonismo, o esto que es dicrómata, que sería que le falta uno de los receptores. Por probabilidad, si somos 100 personas, al menos una no debería ver el número que está en la figura 313. ¿Alguien no ve el número que está en la figura 313? ¿Lo ven todos? Bueno. Justamente que son los daltónicos. Y esto te lo hacen cuando vas a sacar el carnet de conducir. Bueno, basándose en la teoría sustractiva del color, que la teoría sustractiva es que parece, a veces es confuso, pero es de la mezcla física de colores. Cuando yo mezclo pigmentos, ¿sí? La mezcla de todos los pigmentos, o sea, la mezcla de todas las luces es blanco, la mezcla de todos los pigmentos es negro, ¿sí? Es la teoría aditiva y la teoría sustractiva del color. Entonces, Hering, otro del siglo XIX, planteó justamente la existencia de tres pares de receptores y planteó la teoría del proceso ponente, ¿sí? Un par amarillo-azul, ¿sí? Que lo veríamos acá, entre el amarillo y azul que está el verde, un par rojo-verde y un par negro y blanco, ¿sí? Entonces, cada par transmite, digamos, en esa dimensión del color una señal, o por ejemplo, o la señal para amarillo o la señal, la señal para amarillo o la señal para azul. Pero no puedo ver algo que sea azul y amarillo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un solo receptor el que responde al azul y al amarillo y va a responder en diferentes niveles, y cuando responda en un nivel medio yo voy a ver el verde, pero no voy a poder ver algo que tenga, por ejemplo, un azul amarillento. No vamos a ver, no existe que nosotros veamos azul amarillento. Vemos algo verde o algo amarillo azulado. ¿Se entiende? ¿Por qué justamente? Porque es un proceso ponente en que el estímulo respecto de un color inhibe el estímulo del otro color. Bueno. Bla 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 bla. Bueno, hoy por hoy ambas teorías tienen cierta validez, y en realidad la de Helmholtz justamente recibió bastante apoyo desde partir del descubrimiento de los conos y los bastones, pero no existe un receptor rojo en la retina, sino que los conos para el amarillo responden al rojo más que los que lo hacen los otros tipos de conos. Por lo que tanto la teoría tricromática corresponde de manera bastante cercana a los tipos de receptores de color en la retina, ¿sí? Y la parte de las neuronas de la parte superior en la trayectoria visual parecerían codificar el color de la manera sugerida por Hering. O sea, las dos teorías tienen un poco de verdad, ¿sí? Lo que hay que llevarnos es que
Los conos nuestros, tenemos 3 tipos de conos. Un cono que responde a la gama a violeta azulada, el otro a la luz verde y el otro a la luz amarilla, ¿sí? Por eso justamente los que generalmente son daltónicos confunden el verde con los matices del rojo, ¿sí? Bien, ahora, visión ya pasó. Ahora pasamos a la audición. Esto es todo más o menos de cómo es el procesamiento. Todavía no hemos hablado de la percepción. Estamos más que nada hablando de la sensación. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Comentario? No. Bien. Vamos a hablar un poco entonces de la audición. La audición justamente, o sea, el sonido es la sensación, que es la interpretación que hace nuestro encéfalo del flujo y reflujo de las moléculas de aire que golpean en nuestros tímpanos. El aire se mueve cuando nosotros hablamos o cuando percibimos un sonido. Sin movimiento no hay sonido. Y ese movimiento choca con el tímpano y eso desencadena nuestra sensación de la percepción. Los elementos básicos de la onda sonora, que las ondas sonoras son aquellos que inician, digamos, es el movimiento físico, son la frecuencia, que la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, ¿sí? O sea, es como una ola, y si la ola es más rápida, son menos ciclos por segundo, o sea, y si la frecuencia es más baja, la ola hace más ciclos por segundo. Frecuencias más altas, tonos más agudos, frecuencias más bajas, tono más grave. El hertz es la unidad de medida de los ciclos por segundo, ¿sí? Y generalmente se usan en milihertz, o hectohertz o kilohertz para medir. La amplitud de la onda tiene que ver con cuán grande es la onda, no solo la frecuencia, sino lo grande que es la onda. Esto, bueno, si tuviéramos un pizarrón lo podríamos explicar. Igual no es una clase de física ni de psicoacústica, simplemente para entender algunas cosas. Y la amplitud, a mayor amplitud, mayor volumen, ¿sí? Mayores decibeles. Y el timbre tiene que ver con todos los armónicos, ¿sí? El timbre está determinado por esa onda que otras cosas hace vibrar por simpatía. Entonces el timbre va a depender de la cavidad bucal, de muchos aspectos, ¿sí? ¿Cómo se procesa, digamos, la información auditiva? Lo mismo respecto de la sensibilización, ¿no? de la adaptación cuando tenemos estímulos muy fuertes o muy bajos, que hablamos de la vista, funciona para el oído, y lo mismo de la teoría de Weber-Fechner también aplica para todo. Bien, la primera etapa del proceso de audición es una serie de vibraciones, ¿sí? Las ondas entran al oído externo y chocan con el tímpano, ¿sí? El tímpano es una membrana, que es la que ustedes tienen acá. Lo hace vibrar, el tímpano mueve un conjunto de los famosos huesillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, que terminan como en un diapasón apoyado justamente en otra membrana, ¿sí? Esta vibración del tímpano ocasiona, ya lo dije, golpean entre sí amplificando las vibraciones, la llevan a la ventana oval, que hace mover el líquido justamente dentro del órgano vestibular, ¿sí? Ahora, el líquido en movimiento hace que se mueva justamente la membrana basilar dentro de la cóclea. Dentro del órgano vestibular es un caracol que tiene 3 tubitos. En el medio hay una membrana que están llenos de líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Es el mismo líquido que el líquido cefalorraquídeo, que es muy parecido al suero, es un líquido inerte. Entonces vibra esa membrana basilar, ¿sí? Y en esa membrana basilar van a estar justamente todas las neuronas que han sido modificadas, que van a ser conocidas como el órgano de Corti, que es la parte superior, y que tienen un montón de neuronas con silos, ¿sí? Acá, ¿ven? Estas fibras pilosas que tienen pelitos. Entonces, cuando se mueve el líquido dentro de la membrana basilar, o sea, es como si ustedes tuvieran algas en el mar, ¿sí? O juncos en un lago. Entonces, cuando vienen las olas, los juncos hacen así.
Entonces cuando se mueve, si las olas son muy fuertes, los juncos se mueven más fuertes. ¿Sí? Si las olas son más suaves, los juncos se mueven más suavemente. Este movimiento, toda esta membrana basilar recorre toda justamente la cóclea. De ahí todos los axones conectan al nervio auditivo y del nervio auditivo pasan justamente al lóbulo temporal, donde son interpretados como sonidos. ¿Sí? Lo que hace mover justamente, lo que detecta el sonido tiene que ver justamente con estas células pilosas del órgano de Corti. Bueno, creo que acá cuando el líquido de la cóclea empieza a moverse, la membrana basilar se tensa, o sea, la membrana basilar que está en el medio se mueve justamente en la parte superior y se mueve en sincronía y etcétera, etcétera. Esto después lo van viendo. Bien, ahora, nuevamente, ¿cómo es el cableado? Es muy interesante porque el sonido pasa primero por el colículo inferior y por el tálamo antes de llegar justamente a las cortezas auditivas. ¿Por qué? Y fíjense también que se cruza en la oliva superior. Es importante porque el colículo inferior y el tálamo son regiones cerebrales relacionadas con la atención. El colículo inferior es el encargado de cuando nosotros escuchamos un sonido fuerte y giramos la cabeza en esa dirección, esa respuesta refleja está en el colículo inferior. Y el tálamo también es una de las estaciones de relevo que justamente determina si la información es relevante y también está involucrado en la atención. Entonces, finalmente llega justamente a los lóbulos temporales, que es donde se procesa la información auditiva. Y recuerden que el lóbulo temporal, ¿qué área también está? De Wernicke. Muy bien, perfecto, ¿sí? Tiene que ver también con el procesamiento del lenguaje. Entonces, buscando por el regalo del Sound Vision, cómo es que justamente toda esta codificación se transforma en sonido. Un poco es lo que yo les contaba antes, que el volumen parece depender de cuántas neuronas son activadas, y cuanto mayor sea el número de las células que se descarguen, más fuerte va a ser el sonido. Y respecto a la teoría tenemos dos teorías. Yo tenía nada más que la teoría del lugar, la verdad que me entero en el Morris de la teoría de la frecuencia. Que vieron, si uno saca en la cóclea, que es ese caracol, que está la membrana basilar, donde está el órgano de Corti, que son las células estas pilosas, si uno lo corta, saca la cóclea y desenrolla la membrana basilar es una cosa así. ¿Sí? Esto está enrollado en ese caracol que nosotros vimos acá. A ver, les muestro el caracol. ¿Ven este caracol de acá? El caracol que está en el medio. La cóclea. Esto que va acá en el medio es justamente una cosa así. Entonces, y esto está recubierto de líquido. Entonces, cuando vibra, va a resonar, en función de la frecuencia, van a resonar diferentes secciones. Y acá yo voy a tener justamente las terminaciones nerviosas. Entonces, cuando vibra una determinada sección por simpatía, ¿sí? Justamente porque la frecuencia hace vibrar, depende, las frecuencias más graves van a hacer vibrar acá, las frecuencias más agudas acá. Entonces, cuando vibra, activo estas células y responden a determinada frecuencia, ¿sí? Esa es justamente la teoría del lugar. Depende del lugar donde vibre la cóclea, yo voy a escuchar un sonido más grave o más agudo, ¿sí? La teoría de la frecuencia va a decir que no, que justamente va a depender de que la membrana basilar no va a vibrar en un solo lugar, sino que se va a mover toda, va a vibrar toda, como cuando nosotros hacemos vibrar una cuerda, vibra toda, aunque los nodos son los... Bueno, aunque hay lugares donde vibra con mayor o menor frecuencia. Va a vibrar como un todo, entonces va a detectar todo eso
pero las células no pueden responder continuamente a los estímulos porque se fatigan, entonces justamente van a responder las células vecinas, que este se conoce como principio de andanada, y este conjunto de vibraciones es lo que se analiza como la altura. Una cosa que ya es un poco más interesante es el efecto McGurk, que no sé si lo han visto. Vamos a ver también otro videito de YouTube. El cerebro recibe información contradictoria, realmente lo acusa, dependiendo del grado y la gravedad de esa descoordinación o incoordinación de estímulos y de información. Entonces tenemos ilusiones que son realmente espectaculares. Ilusiones como esta. Pa, pa, pa. ¿Qué es lo que oyes? Pa, pa, pa. ¿Pero qué pasa si cambiamos la imagen? Pa, pa, pa. Pa, pa. ¿Escuchan la diferencia? ¿Qué escuchan? Sí, primero dice pa, después dice pa. Exactamente, ¿sí? Puse los dos links, en castellano y en inglés, porque el de castellano es bastante más horrible que el del inglés. En el inglés habla un señor más copado. Exactamente. Les copio los links. Nada, dura 2 minutos, lo ven. Pa, pa. El sonido no ha cambiado. En las dos imágenes escuchas pa con B. ¿Es una ilusión? Se conoce como efecto McGurk. Concéntrate de nuevo. Mira la parte derecha de la pantalla. Pa, pa, pa. Ahora la parte izquierda. Pa, pa, pa. La ilusión se produce porque lo que vemos no corresponde con lo que oímos. Pa. Manda la vista sobre la audición. Cuando cerramos los ojos, lo que oímos realmente es lo que ocurre realmente, que es el sonido BA, de barca. Y cuando los abrimos, entonces interferimos esa BA de barca por PA de palma. Ilusiones como esta nos dan la clave de cómo funcionan nuestros sentidos. Lo remarcable del fenómeno de esta ilusión es comprender rápidamente que los sentidos no están aislados y que funcionan todos tramados auténticamente. La interferencia entre los sentidos está demostrada y eso significa que la polisensorialidad está actuando constantemente en cada sentido. Hay una transversalidad sensorial. Ahora sabemos que el cerebro es multisensorial. La percepción visual y auditiva se procesa de forma simultánea. Fíjate, incluso sabiendo en qué consiste el truco, seguimos picando. Pa, pa, pa. Pa, pa. Bueno, no sé si ya lo conocían este efecto. ¿Alguien lo conocía? Sí, profe, hay un audio de WhatsApp que anda dando vueltas. Su concentración. No pienso en una Ay, resolución del problema. perdón. Sí, sí. No, que anda dando vueltas un audio por WhatsApp que también escuchás bicicleta o alquiler dependiendo qué es lo que estás pensando en el momento. Está bueno. Sí, lo escuché también. Un poco respondiendo a la pregunta que hace uno de los compañeros en el foro, ¿no? Bueno, si no procesamos toda la información, ¿cómo es esto? ¿Qué procesamos? Bueno, es que en realidad nosotros vamos construyendo expectativas y vamos llenando esas expectativas. Y la información, ¿vieron la pérdida de información que hay solo por el cableado que existe? ¿Qué es esto que decía un poco Maturana? Lo interesante es que no vamos por el mundo viendo con un pedazo, con un agujero en la visión. O sea, de alguna manera lo completamos. El ejemplo es como vieron cuando hacen las caricaturas, que el fondo siempre el mismo, dibujan una sola vez el fondo y cambia lo de adelante, digamos, una economía de recursos. El cerebro hace lo mismo, economiza todos los recursos para optimizar en la tarea que estamos realizando. Y otra vez para volvernos aunque las veamos por separado, actúan todas conjuntamente. Entonces, no es que determina una a la otra, sino que estamos en conjunto haciendo estas cosas. Me parecía interesante el efecto, justamente para no perder esta perspectiva de vista. Bien. Nos quedamos acá. Y bueno, hasta acá vamos a ir con la clase de hoy. La segunda parte de la clase correspondiente a esta semana. Si ustedes ven el cronograma, van a ver que en el cronograma estaba explicitado la semana 3. Clase 4, seguimos con la unidad 2, percepción, y el capítulo que estábamos viendo ahora.
La dividí en 2 partes para que no sea muy larga. La segunda la grabo mañana con los chicos de la tarde. Y bueno, la semana que viene el horario a definir, no lo voy a poner a las 8 de la mañana porque nadie se quiere despertar a las 7:30 de la mañana a escucharme a mí. Así que me imagino que a las 9 o 10 de la mañana el lunes que viene pondré la consulta y vamos a ver lo que nos falta del capítulo, ¿sí? Que es la parte más picante. Por ahí hacemos lo mismo, la grabamos en vivo, la dejamos y hacemos la consulta. La consulta ya en miras al parcial, traten de traerse todo leído por si tienen alguna duda de todo lo que se vio, ¿sí? De lo que vimos al principio de Maturana, de lo de Fodor. Lo de Maturana es una introducción igual, pero lo de Fodor sí, lo del capítulo de Ellis respecto de qué es la psicología cognitiva y todo lo que estuvimos viendo de percepción. ¿Dudas, comentarios, algo para decir? No, profe, a la de mañana nos podemos unir nosotros también. Sí, yo sobre todo porque son muy quisquillosos con el tema de los horarios, de que, ay, a mí me toca la mañana, yo a la tarde no puedo. Bueno, entonces a la mañana se les... Pero sí, el que tanto los de la tarde que se quieran sumar a la mañana, los de la mañana que se quieran sumar a la tarde, a mí me es completamente indistinto. Sí. Buenísimo, gracias. ¿Algo más? ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? Era muy complicado todo y lo pasé muy rápido. No, profe, ¿se entendió? Va, para mí. Bueno, lean el texto y cualquier duda la ponen en el foro, ¿sí? Si se pueden ir contestando en el foro está bueno, porque por ahí se puede armar debate. Hay muchas cosas para discutir, que estamos como media pasando rápido nomás. Bueno, si no hay nada más entonces, nos vemos el lunes que viene. Algunos quizás nos veremos mañana. Así que buena semana, chicos. Profe. Ahí va, sí. ¿Va a subir el Power ahora o mañana? No, ahora lo subo. Subo la clase. Bueno, dale, gracias. Genial. Los Powers, ¿se acuerdan? No los subo porque si no leen los libros. Vayan y lean el libro, está todo en el libro. Buenísimo, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias.